Damas y caballeros, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según sea el caso. Les habla Guillermo Rodríguez en nombre del Centro Juan de Mariana de Venezuela en nuestro programa La Entrevista Libre. Hoy vamos a tener una interesante entrevista con la profesora Vanessa Kaiser. Vanessa Kaiser es doctora en filosofía por la Universidad Católica de Chile, también doctora en filosofía por, no, perdón, también magíster en filosofía por la Universidad Católica, previamente. Tiene dos máster en ciencia política, es académica, directora de la cátedra Hannah Arendt en la Universidad Autónoma de Chile, columnista de los portales El Disenso y El Líbero, y concejal por la comuna de Las Condes. Y de todas estas cosas vamos a hablar hoy en esta fascinante entrevista con una de las intelectuales y académicas más polémicas, pero más profundas y mejor formadas del Chile actual. El, Vanessa, ante todo, yo quisiera iniciar esta entrevista partiendo de algo que recuerdo haberte escuchado en una conferencia hace algún tiempo. Y es que en alguna ocasión una de tus alumnas te dijo que eras una contradicción biológica por tus ideas, llamémoslas políticas y tus posiciones sobre el análisis, básicamente porque estabas enseñando. El, ahora, ¿cómo se puede llegar a ese grado de fanatismo? Hola Guillermo, hola a todos quienes visitan este lugar de libertad, este espacio de libertad de expresión. El fanatismo es un fenómeno. El punto que ella tenía era que yo estaba criticando el feminismo. De ahí lo de ser biológicamente contradictoria, porque en el fondo tú no te podrías ir en contra de un acervo teórico desde la perspectiva de ellos que narra y explica la situación de dominación de la mujer en la realidad, y entonces propone una serie de medidas para la salvación de nosotras las víctimas y de este patriarcado opresor. Y entonces yo evidentemente que frente a un relato y a una quimera que no supera, digamos, el cuento de Santa Claus, evidentemente que me manifiesto en contra, porque hay una serie de errores históricos, hay una serie de manipulaciones psíquicas, y es un muy buen discurso que llega rápidamente al sistema límbico, genera que la herida que tienen las mujeres producto de sus propias experiencias, los hombres también las tienen, pero está invisibilizada, reaccione en forma inmediata afirmando este tipo de discurso. Y por lo tanto, evidentemente que si yo tengo la herida, pero racionalmente no estoy dispuesta a afirmar la veracidad de un discurso de esa índole, entonces yo tendría que ser biológicamente contradictoria. O sea, eso significa, mi estimado Guillermo, que llega un momento en que yo tendré que destruirme a mí misma, porque este es como el chiste del perro que le pusieron nombre afuera y de repente le dijeron afuera, para adentro. Entonces uno no puede llamarse afuera y ir hacia adentro, ¿no? El perro explota, ese es el chiste, ¿no? Por la contradicción que implica. Entonces, ese era el punto. Ahora, ¿cómo se llega al fanatismo? En realidad no es difícil. Eh, Hasta Gaetano Mosca entiende cómo se van tejiendo los mapas neurológicos de los seres humanos, incluso en su época ya. Y cuando uno va a aprender a manejar, el ejemplo que siempre doy, se sube a un auto y aprende a manejar, y lo mismo sucede con cualquier proceso de aprendizaje, pero el del automóvil es un muy buen ejemplo, porque uno durante un par de meses anda muy preocupado, anda muy angustiado de no chocar, de pasar los cambios, de que funcione bien, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa después de un par de años? Que uno se sube al auto y ni siquiera piensa que va a manejar, ¿no es cierto? ¿Y por qué se produce este fenómeno? Bueno, porque de tanto hábito se genera un mapa neurológico que nos facilita enormemente ciertas labores cuando las repetimos en reiteradas ocasiones. Entonces, si yo tengo un niño que entra en su edad preescolar y está en promedio 8 horas en la escuela, y se le repite todos los días que el capitalismo es el demonio, que la Virgen es la igualdad y que el Estado es Dios, porque esa es la religión, simplificando, pero eso es la religión del neomarxismo, es evidente que una vez que se llega al periodo universitario,
igual como está tejido el mapa neurológico que nos explica por qué nos subimos a un automóvil y manejamos sin mayor complicación después de un par de años, también está el mapa neurológico tejido para afirmar esas creencias que se vienen repitiendo una y otra vez desde la más tierna infancia. Eso es verdaderamente interesante. Sin embargo, acabas de introducir el término neomarxismo. Algunos hablan de, me gusta el término neomarxismo, porque el término que mucha gente usa, que es marxismo cultural, me parece que es como mínimo una enorme imprecisión. ¿Ok? Incluso desde el sentido estrictamente antropológico es una enorme imprecisión. O sea, todo marxismo es cultural, forma parte, de hecho, forma parte de la cultura y en sí mismo es una cultura política. Entonces, otra cosa es que yo, por ejemplo, sostenga que es una religión. Sin embargo, el punto al que yo quería llegar con esto es que esa idea de que por el hecho de ser mujer tienes que ser forzosamente feminista y específicamente feminista marxista, feminista neomarxista, feminista de la teoría crítica, eh, es una idea que tiene que ver con la evolución con la evolución del marxismo en las últimas décadas, probablemente en los últimos 50 años tal vez, y que se acelera con la caída del poder soviético o con el colapso del poder soviético. Eh, pero en Occidente pasa por una serie de fenómenos realmente fascinantes. Entonces tú hablabas, por ejemplo, de la idea de una especie de religión marxista, coincido totalmente con el término. Y yo me pregunto en qué es similar y en qué difiere llamémosla la religiosidad específicamente neomarxista, que es una confluencia de la escuela de Frankfurt con toda otra serie de fuentes de evolución del marxismo post-soviético en Occidente, con el marxismo soviético, o sea, el marxismo de la era soviética, cuando la ortodoxia soviética era la ortodoxia, y con lo que fue la historia y la evolución del marxismo o incluso del comunismo muchos siglos más atrás, o de la idea comunista, que es muy anterior a Marx. eh, y ¿En qué se parece, en qué se diferencia y por qué se ha vuelto tan importante, por qué se ha vuelto la tendencia dominante o digamos la nueva ortodoxia, neomarxismo con respecto a la previa ortodoxia soviética? A mí me parece que en muchos sentidos son exactamente la misma cosa. Yo creo que yo veo una enorme relación de continuidad, pero tal vez tú pienses lo contrario, y si piensas lo contrario, que no hay una continuidad, sino una serie de rupturas importantes, se pondría muy interesante la cosa. Bueno, desde mi punto de vista, lo que pasa es que el marxismo tenía un objetivo muy específico y claro en pos de una idea, que era que no habíamos accedido al paraíso por culpa de que existía una clase de explotadores que surge entonces tras el derrumbe de la clase de la aristocracia, ¿no es cierto? Y esa clase de explotadores, por tener los medios, ser dueños de los medios de producción, generaban estos antagonismos sociales que nos hacían sufrir y vivir mal, y entonces vivir realmente en una situación, a las grandes mayorías, digamos que todas explotadas, ¿no es cierto? Y vivir en una situación entonces dramática que impedía el advenimiento de la utopía de cada quien según su capacidad, cada cual según su necesidad. ¿Sí? Entonces en el programa de Gotha está esa máxima. Entonces, lo que pasa es que en los países ya industrializados en una fase más avanzada, el proletario como categoría de víctima explotada desaparece. Se quedan sin agente político. Ya no hay agente político, no existe eso el proletario del mundo unidos. El único lugar donde el proletario se mantuvo en esa condición fue en los países comunistas, donde la Perdón, ¿me dictadura... permites hacer una rápida ¿Sí? acotación a tu excelente intervención? Para ellos no es simplemente un agente político, para ellos es un agente histórico que tiene un carácter trascendente. Claro, por eso es que hablar de religión cuando se habla de marxismo tiene todo el sentido, porque ellos ocupan categorías metafísicas como la trascendencia, ¿sí? Pero desde el materialismo, lo cual es bastante razonable si uno piensa que Marx tenía un papá que era rabino y el judaísmo tiene esto de que espiritualiza lo material. El primer sefirot
el árbol de la vida que conecta con lo espiritual es lo material. Las otras religiones, en cambio, se deshacen y no espiritualizan la materialidad. Entonces hay una mezcla, bueno, por un lado entre ahí que muy poca gente ha investigado y estudiado. Pero volviendo al tema central, sí, efectivamente, y se quedan entonces, acuérdate que lo que tiene que hacer el intelectual marxista es crear la conciencia en el otro de que está siendo explotado. Ahora, si ese otro desaparece, porque resulta que el capitalismo termina por mejorar las condiciones de vida de toda la gente, a un punto que hoy día la clase media norteamericana vive infinitas veces mejor que la aristocracia francesa de antes de la revolución, o qué sé yo, ¿no es cierto?, que las aristocracias previas, entonces se quedaron sin sujeto histórico. Entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? ¿O qué es lo que les pasa? Dicen, bueno, si no tenemos sujeto histórico, no tenemos ningún espacio en el mapa político. O sea, el mapa político termina bajo las reglas liberales, observando a un adversario en vez de un enemigo, a un contendor en vez de una persona a la que aniquilar, y la forma de hacer política de esta gente es desde la revolución, que implica que corra sangre. Eso es así, y es desde una redistribución de privilegios sobre la base de nociones de injusticia que instalan de forma absolutamente artera frente a un liberalismo que hoy día ni siquiera tiene respuesta para la falsa conciencia, por ejemplo. O sea, cosas tan elementales. Entonces surge Gramsci. Y Gramsci da el primer paso hacia el neomarxismo que vivimos hoy día, pero no fue suficiente. Y por eso es que todos los marxistas de la década del 60 en adelante recuperaron a Carl Schmitt. Y Carl Schmitt es el que propone que la sociedad se tenga que dividir en grupos de amigos y de enemigos con el potencial de exterminarse unos a otros, y lo que te congrega como amigo es que tú existencialmente tienes una similitud o una condición de igualdad con el otro. Por ejemplo, yo con una mujer respecto de ti, existencialmente yo con ella tengo una vida mucho más similar que contigo, por ser mujer. Luego, nuestro enemigo existencial es el hombre, que es radicalmente distinto. Entonces yo en el extremo llego a ver al feminismo diciendo aborta al macho, ¿se entiende? Y esa introducción de Carl Schmitt es lo que está a la base de la política identitaria, de generar, Carl Schmitt lo dice, el modo de hacer política es tomar cualquier diferencia que haya al interior de una sociedad y polemizarla. Polemizarla hasta el punto en que se genera ese antagonismo entre grupos amigo-enemigo. Esto ha pasado con el surgimiento del neorracismo, el neofeminismo. Todo hay que ponerle el adjetivo neo, porque realmente está con este componente cruzado que tiene este objetivo político. ¿Y por qué este objetivo político es tan importante? Porque para tomarse el poder, los comunistas siempre han sabido que no van a llegar por la democracia. Ningún comunista llega democráticamente al poder. Imposible. En una situación de estabilidad económica y en una situación de progreso, no existe tal cosa. Entonces, ¿cuál es la vía que tiene el comunismo para llegar al poder? El caos. En el caos surge la vanguardia, el grupo muy bien organizado. Ya Lenin dejó, digamos, establecidos cuáles eran los cánones con los que tenía que cumplir este grupo, y es capaz entonces de hacerse de cualquier país a partir del aparato estatal. Y como bien Gramsci diagnosticó, en los países más desarrollados necesitamos una cultura contrahegemónica, un discurso contrahegemónico que logre que los habitantes entonces ya no estén con la hegemonía imperante, y así se pueda generar un cambio de clase política por vía de la violencia, el caos, etc. Pero ahora la pregunta era, bueno, ¿y cómo lo generamos? Y como ya no hay una clase explotada, ni hay una clase explotadora, entonces ahora en los países más desarrollados lo que se necesita es tener categorías de opresores y oprimidos. Y la pregunta que se tendría que estar haciendo el liberalismo, si es que fuese realmente una teoría activa, intensa, de redes, de apoyo, y no este par de cabros, perdona, pero este par de jóvenes que se pelean por cosas nimias al lado de lo que está pasando, hoy día a nivel mundial con nuestra cultura. Lo que tendría que estar pensando el liberalismo es dar respuesta a la siguiente pregunta. Si el capitalismo fue la respuesta al marxismo clásico, en el sentido de que disolvió la posibilidad de una clase explotada que pudiese ser usada como ese actor trascendente histórico, político, en función de los intereses de esta élite totalitaria,
Eso lo hizo el capitalismo, lo resolvió. La pregunta es, ¿con qué vamos a resolver el desafío que nos plantea el neomarxismo? ¿Me permites? No quería interrumpirte, en realidad estabas terminando, pero me vas a permitir hacerte una pregunta polémica. De hecho, esa es mi función aquí, o quizás un poco agresiva, pero creo, coincido en gran medida con tu crítica. Primero quisiera aclarar, porque tenemos público en los Estados Unidos de América, público hispano, pero en los Estados Unidos de América, que cuando la profesora Kaiser habla de liberalismo, está hablando como chilena, como sudamericana o como europea, como alemana. Para los Estados Unidos, la palabra liberalismo literalmente solía significar algo similar a socialdemocracia y hoy en día significa neomarxismo. De hecho, hay un enfrentamiento entre los viejos liberales americanos y los nuevos liberales americanos de la cultura woke, que son marxistas radicales revolucionarios o un poco más moderados, y los viejos socialdemócratas o tradición de la izquierda americana. Pero bueno, no es eso de lo que está hablando. Para ustedes, eso sería ser libertario o liberal conservador o conservador. ¿Okay? Lo cual, a su vez, me hace confusa la pregunta que voy a introducir, porque eso de lo que tú estabas hablando, Vanessa, que es plantearse ese problema, es algo que parecen estar haciendo únicamente los pensadores y los políticos conservadores, de formas con las que podemos coincidir o de las que podemos diferir, podemos estar de acuerdo o podemos estar en desacuerdo, pero los únicos que parecen estar entendiendo que necesitan enfrentar de alguna forma esta división de la sociedad mediante el enfrentamiento entre grupos infinitos, ¿okay? Que a su vez son grupos absolutamente subjetivos. Ese es otro elemento curioso, ¿no? Que se suele decir que es una novedad en el neomarxismo. A mí no me parece que esa parte sea novedosa. Yo creo que Marx ya había establecido ideas profundamente subjetivas acerca de la identidad. Para empezar, jamás definió clase social, que era la clave de todo su modelo. Entonces, proletario o no proletario, burgués o no burgués, podía ser cualquiera, muy arbitrariamente. Una de las cosas es que no conozco un solo pensador marxista que no pudiera ser calificado de burgués o de aristócrata. Entonces, o tipificado como burgués o como aristócrata, incluido Karl Marx, aunque haya terminado arruinado porque dilapidó todo el dinero que le cayó en sus manos. Pero el asunto realmente importante aquí es ese hecho de que sean los pensadores y los políticos y en general los conservadores quienes estén planteándose ese problema y no los libertarios o los liberales o como queramos llamarlos, se debe a qué? Porque los conservadores dicen que es porque los libertarios o los liberales han adoptado todas esas categorías culturales o socioculturales del neomarxismo. Y yo no estoy completamente de acuerdo con eso, me parece que no es absolutamente cierto, pero también coincido en que no hay una respuesta específicamente liberal o libertaria a este problema. Entonces, en medio de esta situación, eh, la respuesta conservadora está siendo acertada, está siendo desacertada, no es la misma en todos los países y en todos los pensadores y en todos los políticos. Podemos ir desde el ejemplo de Orbán. Permíteme, a pesar de lo largo de la pregunta, y te disculpo lo largo de la pregunta, me gusta el ejemplo de Orbán por una razón. Ha sido demonizado por la prensa de izquierda a una escala inimaginable, presentado prácticamente como el nuevo Hitler de Europa Central. Y sin embargo, en su país, los herederos del partido que fue aliado del nacionalsocialismo alemán, se establecieron una alianza electoral con el partido que es el heredero del partido que fue aliado o agente o subagencia del el poder soviético. Es decir, los partidos que representan a los dos grandes totalitarismos del siglo XX, ambos los sufrió Hungría, tienen que aliarse para intentar derrotar electoralmente, sin éxito, ¿okay? A un dirigente conservador. Entonces, eh, eso me lleva a preguntarme, ¿los conservadores están acertados, por lo menos en su diagnóstico, no sé si en sus soluciones? Y por otro lado, eso que mencioné antes. Tú decías en una conversación corta previa que tuvimos antes de la reunión que para los marxistas la prensa es parte de la guerra, o es un arma de guerra, o forma parte de la lucha armada.
Entonces, me pregunto, ¿qué pasa con esas ideas y con esos esfuerzos y con esos diagnósticos, esas soluciones conservadoras? ¿Qué pasa con la falta de respuesta y de análisis de los libertarios o de los liberales en el sentido hispanoamericano? Este, ¿Y qué pasa con la forma en que se ha generado una hegemonía cultural en gran parte de Occidente sobre la prensa e incluso la industria del entretenimiento? Y es una hegemonía que ya no es simplemente de izquierda, sino específicamente neomarxista. Sí, yo creo, a ver, son tres partes de la pregunta. Primero, el conservadurismo efectivamente, tienes toda la razón, ha intentado avanzar una respuesta o un discurso contrahegemónico, si lo queremos decir en términos gramscianos, que permita ponerle un freno al avance del neomarxismo. ¿Cuál es el fundamento de ese discurso? No sé el caso de Orbán, pero sí el caso español, el caso chileno, el caso de Bolsonaro, y también yo diría que Trump hasta un cierto punto. El fundamento es volver al sentido común. La gente tiene sentido común. La gente que no ha sido torcida en las escuelas y sobre todo en las universidades, tiene sentido común y se da cuenta. Y yo creo que parte del problema de cierto liberalismo en términos, como tú muy bien y te lo agradezco, no tenía en consideración, saludos a todos los que están en las Américas, digamos, en Norteamérica, viéndonos, pero yo no, en Estados Unidos, yo no, la verdad es que liberal en Chile, en el fondo, lo que significa es ir con John Locke, con Stuart, bueno, más que Stuart Mill, quizás ahí no tanto, pero John Locke, con Adam Smith, ¿sí? Eso es lo que significa liberal en Chile. Entonces, ¿qué es lo Perdón, que que...? por cierto, para ese público al que tú te estás saludando amablemente, es las ideas de los padres fundadores, de sus Exactamente, padres Federalist fundadores. Papers, Hayek, eso es lo que cuando desde Chile se habla de liberal es lo que se está afirmando, no efectivamente el liberalismo que degeneró en términos nietzscheanos. Yo cuando uso estos términos, yo hice mis 2 tesis de doctorado en Nietzsche, así es que tengo bastante claro cuáles son ciertas problemáticas que no han sido abordadas en general por el sector. Ahora, dicho eso, siendo el sentido común una muy buena bandera para recuperar espacios y poner límite al freno e incluso reactivando la autoridad de ciertas instituciones, como se quiere hacer con la iglesia en algunos casos, instituciones y autoridad. Lo que nosotros tenemos que tener muy claro, y esto es un punto que yo aporto como libertaria, usemos el término adecuado entonces para que se entienda, al conservadurismo, es que no hay una tensión entre autoridad y libertad. Al contrario, donde no hay autoridad, donde no hay Estado de Derecho, donde no hay reglas ni leyes, nadie es libre. Y al mismo tiempo, donde la autoridad no encuentra el límite en la libertad de los individuos, en sus derechos individuales, rápidamente se transforma en totalitarismo. Por eso es que los libertarios y los conservadores se necesitan mutuamente, porque son el mejor marido y mujer que puede existir dentro del mundo político. Y entonces la autoridad puesta en el Estado desde el conservadurismo va a buscar un Estado pequeño y eficiente como le gusta al liberal, y al mismo tiempo el liberal va a reconocer la legitimidad de las autoridades y de las instituciones que permiten se experimente la libertad. De lo primero que las batallas culturales tienen distintas capas. Y la primera capa en la que nos han ganado el neomarxismo ha sido convencernos de que liberalismo y conservadurismo son opuestos, liberalismo en el sentido clásico, ha sido convencernos de que ya no tenemos cómo identificarnos porque pasa justamente esto, han capturado etiquetas, las han pervertido, las han vaciado y han hecho el trabajo gramsciano de llenarlas de nuevo contenido manteniendo la etiqueta, en este caso el liberalismo. Entonces nosotros tenemos que empezar a deshacernos de eso. Ahora, ¿qué pasa con esto siempre desde mi perspectiva? Con el liber progre, el que no puede dialogar con el conservador. Bueno, el liber progre, que en algunos casos incluso afirma la importancia del Estado de Derecho, tiene ahí una contradicción vital muy importante. Y ese es el problema de por qué no puede el liber progre dialogar con un liberal clásico, es decir, libertario, ni puede dialogar con un conservador.
Porque el líder progre cree en la política identitaria. Cree que si yo soy mujer, merezco más derechos para X, Y, Z. Cree en el victimismo, comparte con este neomarxismo todo ese acervo del victimismo y la existencia del patriarcado y la propiedad del cuerpo, claro, la propiedad del cuerpo, pero cuando se trata solo de abortar, pero no cuando se trata de vacunarse. Ahí no, ¿no es cierto? Ahí no soy yo propietaria de mi cuerpo. Entonces, tienen una serie de contradicciones que además, en el caso del aborto, que ha sido la gran pelea, por ejemplo, por dar un ejemplo, entre Gloria Álvarez y Agustín Laje, uno tiene que, si uno está en la batalla por las ideas, uno tiene que ser razonable, ¿sí? Y frente a eso, simplemente se plantea una pregunta muy básica y elemental, mi estimado Guillermo y mis estimados telepensantes, todos los que hoy día están viéndonos aquí conversar. Guillermo, si a ti te hubieran abortado, ¿tú estarías haciendo esta entrevista? No, obviamente no. Bien, Ese es el esa gran es la tema. respuesta. Esa es la respuesta, punto. Lo siento. Es cuando tú abortas a una persona, me estás abortando a mí que no podría estar hablando, abortas a Guillermo, abortas a Andrea Bocelli que no podría haber cantado, ¿no es cierto? Que lo querían abortar porque estaba ciego, etcétera. ¿Sí? Sabes, Entonces, recuerdo hace años una persona estaba sosteniendo una tesis, por cierto, un libertario, estaba sosteniendo una tesis en una conferencia sobre este tema del aborto, a favor del aborto. Sin embargo, él lo planteaba de un punto de vista asombrosamente razonable, porque planteaba dos argumentos. El primero, que era un conflicto entre los derechos de dos personas, ¿okay? La persona que no ha nacido y la persona que lo porta. O sea, no decía que no era persona, que no existía, que simplemente decía que había un conflicto de derechos y que ese conflicto de derechos tenía que resolverse por la vía legal. Por otra parte, agregaba que desde el punto de vista social era indiscutiblemente cierto que eh, la prohibición absoluta del aborto generaba en incrementos de la delincuencia, de la pobreza, de una serie de problemas, especialmente, y eso habría que reconocérselo como razonable, en sociedades que no son economías de mercado, son economías fuertemente intervenidas y demás. Recuerdo que se levantó a una persona para hacer una pregunta y le dijo, bueno, mire, déjeme explicarle algo. O sea, yo soy negro, como puede observar, o sea, visiblemente se nota. Puede llamarme afrodescendiente si prefiere, pero soy negro. Eh, el, uh, Mi madre fue una madre soltera. Nací en uno de bueno, nací en una maternidad, pero me crié en uno de los barrios más pobres de Caracas, donde hay gran delincuencia, pobreza, etcétera. Bueno, y soy ingeniero, ¿okay? Soy ingeniero de sistemas, y estoy aquí, y además, bueno, comparto muchas de sus ideas sobre algunos aspectos económicos, otras evidentemente no. Estudié una maestría en economía, a pesar de ser ingeniero, y he hecho otra serie de estudios. Entonces, me pregunto yo, si usted dice que la solución para que la sociedad no tenga delincuencia y la sociedad avance, era que a mí me mataran antes de nacer. Bueno, ¿por qué no yo le presto una pistola y usted completa el trabajo? Pues yo estoy aquí. Claro, esto fue bastante efectista, pero el problema es que cuando se intenta defender el aborto también son bastante efectistas. Y no se trata de tomar posición o no sobre esto, sino de plantear el asunto en sus dimensiones reales. A mí lo que me parece extraordinario, por eso quise poner ese ejemplo con respecto al aborto, por ejemplo, es que quienes defienden el aborto necesitan defender. O sea, quienes defienden el aborto libre, gratuito, universal, voluntario, casi que como método anticonceptivo, en Cuba se usa como método anticonceptivo, quiero dejar la constancia de eso. Defienden, por ejemplo, cosas como que prohibir que las madres escuchen los ultrasonidos, prohibir que vean los ultrasonidos, prohibir que tomen. Es decir, básicamente se trata de colocar a la persona en una especie de burbuja para que no tome noción real de la decisión que está tomando. Ya nada más eso es monstruoso. ¿Y por qué? Pero esta no es mi pregunta, ya la respondiste. Mi pregunta, esta era una larguísima, absurdamente larga introducción, era, todo esto de lo que estamos hablando no es al final una guerra contra la realidad, porque si es una guerra contra la realidad,
a grandes rasgos, la respuesta conservadora es sumamente acertada, por lo menos el diagnóstico conservador es sumamente acertado. Si es una guerra contra la realidad, entonces el regreso al sentido común, que es lo que ancla las redes neuronales del ser humano, evolutivas ellas, con su percepción lo más acertada posible dentro de un mundo complejo, con la realidad objetiva, es básicamente eso que suele llamarse sentido común, aunque algunos hayan dicho que es el menos común de los sentidos. Entonces, me pregunto yo, el marxismo siempre creo yo que estuvo en guerra contra la realidad, tú puedes contradecirme, obviamente, pero me parece que están en este momento en una escalada en su guerra contra la realidad. Es decir, desesperados por la desaparición del sujeto histórico y desesperados por por el colapso, la implosión del poder soviético, y por ese periodo de extrema debilidad del poder alternativo que era Beijing. Hoy en día sí es una superpotencia, pero vaya que tardó y tuvo que utilizar métodos que a ellos les desagradaban, por lo menos a los marxistas occidentales les parecían profundamente desagradables. Entonces, pregunto yo si no estamos entre una enorme escalada de la guerra de la izquierda contra la realidad, y si eso no nos está llevando a un grado de nihilismo que no se ha visto en el mundo de las ideas y de las prácticas marxistas, desde aquella extraña combinación de marxismo ortodoxo con maoísmo, que sigue siendo ortodoxo, pero no tanto, con una serie de ideas tomadas por vía de la temprana escuela de Frankfurt, de incluso Sartre, perdón, sí, Sartre, sí, que produjo aquella cosa monstruosa que fue la República de Kampuchea Democrática manejada por el camarada Pol Pot. Yo tengo esta pregunta por dos razones, porque creo que el potencial destructivo del neomarxismo es muchísimo, de destrucción humana, o sea, su capacidad de causar daño va a resultar o puede resultar muchísimo mayor. Y me parece que el primer caso en que esta especie de caldero de brujas filosófico, ideológico y religioso se produce y toma el poder fue en ese extraño fenómeno de Camboya, de la República de Kampuchea Democrática. Entonces, a mí me gustaría que tú nos digas si estás de acuerdo, si estás en desacuerdo, en qué he dicho una locura, y nos avances hacia el problema del potencial destructivo que tiene el marxismo actual para entrar en el tema chileno, porque creo que el marxismo actual es un problema muy serio en Chile. El ejemplo que estás dando, Guillermo, lo que pasa es que por eso me puse a buscar, porque te puedo mandar después la referencia, lo dejo para que lo busquen quienes nos están viendo en esta entrevista. Fíjate que quien diseñó el desastre y el terror de Camboya es un hombre que tiene un doctorado en una de las universidades francesas más antiguas, un Sí, la doctorado. Sorbona. No, no es la Sorbonne. No, no era la Sorbona. Ah, No, no es la Sorbonne. Yo lo investigué y es la extraordinario. no me acuerdo ahora, por eso la estaba buscando el nombre, ¿no? Pero es con MO, yo siempre me acuerdo las primeras letras. Bueno, Okay, la cosa bueno, es no que hice importa, ese no clases es de el eso caso. recién y no, es que Jordan Peterson dice que es de la Sorbonne, pero se equivoca, porque yo lo googleé y es un tipo Sí, que yo lo salió de estaba otra citando. universidad. ¿Ah? Yo estaba citando a Peterson. No sé, Mi pero Jordan información de la Peterson, Sorbona proviene de tercera mano. Era Jordan Peterson. ya, por eso te estoy diciendo, o sea, yo sé que Sí, él Jordan se Peterson equivoca en planteó ese eso, lo que detalle. pasa es que yo hice clases de ese tema recién, y como él duda, cuando da su conferencia, dice, no me acuerdo cómo se llama, dije, a ver, lo voy a buscar, quién era, y voy a buscar de qué universidad. Y es otra universidad tipo la Sorbonne, digamos, ¿no? Luego, no tengo el nombre ahora aquí, pero para que se entienda una cosa, que me conecta a una parte de la respuesta anterior que no terminé de desarrollar. Está muy bien volver al sentido común, ¿cierto? El problema es que nosotros, en términos cristianos, digámoslo, tú no puedes echar vino nuevo en vasija vieja. ¿Mm? Entonces hay que entender cuáles son las fisuras de la vasija que permitió la entrada del neomarxismo. Y esas fisuras implica mirarse hacia adentro y ver en qué estamos mal.
¿En qué estamos mal como la cultura occidental que estamos tratando de defender? Y en ese sentido no ha habido una crítica honesta y genuina de parte del conservadurismo, y eso es lo que yo vengo a aportar, porque lo hago como cristiana, y lo hago porque es en el abrazo con el verdadero cristianismo, no con el falso cristianismo, que si tú quieres, desde donde estoy hablando, anda a los hermanos Karamazov y habla con el inquisidor, y listo, ¿no? Es así de simple, demasiada influencia de Roma en el nacimiento de nuestra iglesia. Y ya con Maquiavelo sabemos que una cultura no se sostiene sin creencias, porque ya sabemos también con Nietzsche que todos necesitamos significar. El ser humano tiene, por una de sus características esenciales, ser el animal que significa desde su conciencia. Yo puedo significar esta virgencita que tengo acá de una determinada manera, mientras que una feminista la va a significar como que fuera, ¿no es cierto?, el non plus ultra de la opresión del patriarcado. Y puedo significar este dragón de origami de una determinada manera, ¿no es cierto?, mientras que, y que un niño lo va a significar de otra manera, etc. Para mí es Zaratustra, para un niño va a ser un juguete con el que jugar, etc. Entonces, si nosotros nos perdemos de la dimensión de que nosotros somos esencialmente, por naturaleza, digámoslo así, quienes significan, necesitamos un significado de la vida, dejamos el espacio más importante libre para la entrada del neomarxismo, que es una religión. No es otra cosa, el marxismo es una religión. Nunca tuvo otra pretensión que reemplazar a Dios y a la religión cristiana. Es un ataque a la religión cristiana. Y esto lo digo con mucha conciencia. Marx escribió bastante después de Nietzsche, y Nietzsche ya tiene en Zaratustra un subtítulo que dice el nuevo ídolo, y se refiere al Estado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las fisuras de nuestra vasija, de nuestra cultura occidental? ¿Por dónde entró este neomarxismo? Y ese análisis hay que hacerlo de forma muy seria y detenida. Porque sé que hoy día nosotros sabemos cómo está funcionando la Iglesia Católica, y a la mayor parte de los conservadores yo sé que no les gusta mucho, ¿no? Si hay un problema ahí, hay que ver cómo se resuelve. Si hay un problema en la educación, claro, porque ¿cuál era el sueño del libertario, el liberal clásico? El sueño era el sueño de la ilustración. Entonces demos la educación a todos, y eso usando el Estado, quitándole la iniciativa al privado. Y ese era un sueño del liberalismo clásico, para que todos tuvieran las herramientas que les permitieran desarrollar sus talentos y su tipo de vida. Pero ¿en manos de quién dejamos las escuelas? De agentes estatales, que ¿qué es lo que les importa? Que el Estado sea cada vez más fuerte. ¿Eso qué significa? Tener cada vez menos derechos individuales. Entonces, el tema que a mí al menos me genera un problema muy profundo en términos amorosos con el conservadurismo es que el liberalismo surge clásicamente desde el concepto de que somos todos iguales hijos ante Dios, desde el concepto de persona, desde el concepto de derechos individuales, que nos tenemos que respetar unos a otros. El liberalismo no existe sin el cristianismo. Y desde el liberalismo clásico, para que se entienda bien, para que hagamos la distinción con este progresismo, digamos, desde el liberalismo clásico nunca nos hicimos cargo de qué significó la advertencia nietzscheana cuando dijo Nietzsche: Dios ha muerto y el ser humano ahora se va a dedicar a adorar la piedra. Nunca nos hemos hecho cargo de eso. Aquí hay una dimensión teológica en la que hay que empezar a pensar de forma trascendente. Hay que recuperar el espíritu. Eso es lo que hay que hacer. Con el sentido común damos un paso muy importante, pero necesitamos devolverle a la sociedad las estructuras e instituciones que, no siendo estatales, pero también las estatales de un Estado que funciona al estilo que lo quiere un palio conservador, un palio libertario, etc., necesitamos devolverles la autoridad para que la gente vuelva a creer en sus instituciones. Necesitamos que sean legítimas. Y eso no va a pasar. Lo mismo que la vasija vieja no puede contener el vino nuevo si es que nosotros no arreglamos esa vasija. Y esa es mi crítica a los conservadores, pero es una crítica amorosa, porque yo en parte también soy conservadora, así que bueno, pero tengo más espíritu libertario si uno quiere, soy una mezcla ahí, ¿no es cierto? Pero que creo que tenemos que sentarnos a trabajar, y si me preguntas a mí, Guillermo, este es un tema absolutamente ausente de la discusión. Con el único que tenía una conversación profunda respecto a este tema ha sido con Agustín Laje.
Sí, yo incluso agregaría que de hecho, el movimiento conservador, al menos en Europa, que sí se plantea en muchos sentidos estos problemas, tiene, en mi opinión, una excesiva confianza en el Estado como la herramienta para atacar esos problemas. Y a mí me parece que eso es un grave error, casi que histórico, pero un grave error en recuperar las raíces del pensamiento conservador. Porque si yo voy a los grandes pensadores conservadores del siglo, de principios del siglo XX, del siglo XIX, y puedo llegar hasta el siglo XVIII, que es cuando surge la idea de lo que hoy en día llamamos pensamiento conservador, después de la Revolución Francesa, quizás un poco antes en el Reino Unido, pero es otra cosa. Eh, el asunto es que es un pensamiento que rechaza mucho de los aspectos del monstruo en que se convirtió el Estado moderno que surge después de la paz de Westfalia, y que no ha hecho sino crecer desde entonces, caramba. En los Estados Unidos de América, por ejemplo, hicieron una auténtica revolución, quejándose de que los impuestos sin representación son tiranía, idea que tomaron, por cierto, de un gran pensador del siglo previo español, que era Juan de Mariana, uno de los pensadores más influyentes sobre los padres fundadores. Las conexiones intelectuales del mundo son curiosas. Pero el punto al que yo quería llegar para preguntarte es que eh, el problema pareciera ser que el pensamiento conservador contemporáneo no está conectando apropiadamente con sus raíces, porque en sus raíces el pensamiento conservador era defensor de lo que podríamos llamar las instituciones espontáneas intermedias. Es decir, todo lo que está entre el individuo y el Estado, la comunidad, el club, la iglesia, la religión, pero no solamente eso, o sea, que las escuelas fueran autónomas e independientes, y uno se pone a pensar en eso, y por ejemplo, en los pensadores conservadores que eran cristianos protestantes, esto tiene una enorme importancia porque la comunidad tiene mucha más influencia sobre sus iglesias, tanto protestantes como evangélicos, bueno, depende de la denominación y su organización, pero, pero hay todo un conjunto de ideas. Y sin embargo, actualmente pareciera que los nuevos conservadores han comprado de la idea del Estado como la herramienta para derrotar a una ideología que usó al Estado como la herramienta para imponer esa ideología. Mientras que yo veo, por otro lado, y eso sí me parece profundamente angustioso, a los neomarxistas tomando el camino contrario. Si los no marxistas parecen haber entendido el funcionamiento del orden espontáneo, de una forma, aunque lo nieguen y lo rechacen, parecen haberlo entendido, porque lo que están intentando hacer y están logrando hacer es tomar el poder no desde el gobierno, sino desde el caos. Un gran pensador neomarxista francés que lo planteaba, decía que el caos es una forma de poder, de gobierno. Pero no recuerdo las palabras literales en este momento, pero el asunto es que están influyendo de una forma muy granciana, pero va mucho más allá de Gramsci, en mi opinión. Yo creo que avanza por pensadores, uno que tú mencionaste, que es Noam Chomsky, uno que a mí me parece vital para establecer la gran clave de la forma en que están pensando actualmente ellos, que es Herbert Marcuse, y otra serie de pensadores, incluso en el caso de hablábamos de la prensa, cómo la prensa se convirtió en un arma de guerra o en parte de la lucha armada, entonces habría que hablar de Jay Rosen, ¿eh? Con su teoría del periodismo, él lo llama ciudadano, yo lo llamo sinceramente periodismo militante, que está en guerra con la verdad a favor de una causa. Bueno, todo eso ha surgido porque lograron convertirse en una fuerza hegemónica dentro de la academia, dentro de ciertas industrias, dentro de una gran cantidad de sectores de la sociedad sin tener el poder político todavía. Y sin embargo, esto creo que los conservadores lo ven peligrosamente desde el punto de vista de que el Estado y el poder estatal es la única herramienta que pueden usar para enfrentar esto. ¿Sí?
Por otro lado, y me gustaría poner un pequeño toque de esperanza en esta excesiva y groseramente larga pregunta, me disculpo por eso, es que veo también en las bases de los movimientos conservadores una angustia y un esfuerzo por dar la lucha ahí donde hay que darla, por la toma del poder para el Estado, que también les interesa, por eso importan, hacen política, sino, por ejemplo, en los Estados Unidos ahora hay toda una guerra contra los padres en las juntas escolares. ¿Sí? ¿Por qué hay una guerra contra los padres en las juntas escolares? Porque los padres están participando en las juntas escolares y resulta que la inmensa mayoría son conservadores o liberales en el sentido tradicional americano de la palabra, es decir, unos socialdemócratas moderados. Y por supuesto, ante unos sindicatos de maestros, unos maestros y unas autoridades escolares que están empeñadas en avanzar en uno de los aspectos más radicales del neomarxismo para la cultura estadounidense, pues el choque se tenía que producir y se está produciendo. Pero eso es un esfuerzo de las bases por la búsqueda de esas instituciones intermedias. Entonces, recuerdo también que hablaban mucho de esto los pensadores ordoliberales alemanes, tú que conoces muy bien el pensamiento alemán, y me pregunto si el problema no está en que, como de costumbre, llamémonos, digamos, tanto conservadores como libertarios, estamos muy atrás con respecto a la forma en que piensa, avanza, desarrolla, planea y conspira de forma desordenada, anárquica y en redes espontáneas el marxismo. Es decir, no estamos analizando a los marxistas de hace ya 20, 30, 40, 50 años y sus ideas y sus prácticas, y de pronto ellos están analizándonos mucho mejor a nosotros y planteando estrategias y prácticas políticas mucho más eficientes. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Acá hay varias cosas que decir, Guillermo. Mira, primero que todo, el problema que tiene el liberalismo clásico y que tiene el conservadurismo y que tiene en general todo acervo teórico político eh, no marxista y fascista, digamos que son la misma cosa, es que no se hace cargo de que parte importante de lo que hacemos los seres humanos es inconsciente. Por lo tanto, la respuesta está en el inconsciente. ¿Por qué la izquierda ha avanzado de forma tan radical, al modo desordenado que tú observas en la estructura exterior del avance? Pero te voy a mostrar que no es tan así. Ellos saben cómo tomar nuestras fragilidades psíquicas y usarlas a favor de su causa. ¿Y por qué lo saben? Porque leen a Lacan, porque leen a Freud, porque leen a Nietzsche. Yo, el único que he visto que más o menos ha entrado en esa dimensión ha sido Jordan Peterson, y por eso tiene tanto éxito, porque es un hombre que puede explicar las cosas no solamente desde la biología evolutiva, desde la psicología evolutiva, perdón, o desde la biología, sino que también tiene una dimensión más profunda de conocimiento de cómo somos los seres humanos. Pero además de él, y Axel, mi hermano, también se ha metido mucho en este tema en el último tiempo, pero al principio tampoco era así. Yo me sorprendo. ¿Sí? Lo que hace, ¿cuál es la finalidad? No sé si lo tengo acá a mano, dame un segundo. ¿Cuál es la finalidad de la izquierda? La finalidad de la izquierda, no lo veo así como a primera vista, pero me hubiera gustado leerlo. La finalidad de la izquierda es cumplir con el sueño rusoniano, en que el legislador lo que tiene que hacer, y estoy citando el contrato social, es quitarle las fuerzas naturales al individuo y reemplazárselas por otras, de las que no pueda hacer uso sin la participación del colectivo. Entonces dice, solo cuando hemos debilitado al individuo a ese nivel en que las fuerzas que él tiene dependen de la colaboración de otros, ha llegado la legislación a su estado máximo de perfección. Por lo tanto, ¿cuál es la gran batalla? La gran batalla está entre el individuo y el colectivo. ¿Qué es lo que ellos hacen en las escuelas, en los grupos feministas, en los grupos que se congregan en pos de causas tipo pueblo originario, racismo, etcétera? ¿Qué es lo que hacen? Colectivizan al ser humano. Le impiden tener sus propias fuerzas. Una vez que yo ya no estoy con el colectivo, no sé hacer nada.
Dependo en un 100%. Esto es Gramsci. La toma por parte de los comunistas del Estado, esa es la antigua escuela de los marxistas. Pero el neomarxismo lo que plantea justamente la captura de la sociedad civil. Entonces, yo quiero saber, ¿qué liberal libertario, qué conservador ha leído el Anti-Edipo de Deleuze y Guattari? ¿Quién? Explíquemelo. Yo. ¿Tú lo leíste? Sí, claro. ¿Sí? Ya, porque en general nadie lee eso. ¿Y qué? ¿Y son los padres entonces de qué ellos? De la ESI, de la educación sexual integral. Sí. Porque ¿a dónde va la educación sexual integral? A la colectivización de la sexualidad en el niño. Es decir, aquello que el niño siempre se le enseñó, que era lo sagrado, el espacio de lo sagrado, que es su cuerpo y su sexualidad, termina siendo motivo de la colectivización a través de una política que, como siempre lo hace la izquierda, usando el oxímoron como la fórmula retórica de éxito, sofística de éxito, planteada por Rousseau, ¿no es cierto? Rousseau, el primero en decir vamos a obligarte a ser libre, ¿o no? ¿Y qué es lo que es la educación sexual integral? No es una educación sexual integral, es la colectivización radical de los niños en las escuelas frente a los adultos y el avance del proyecto psicopolítico de Deleuze y Guattari, que son resultado de una corriente mucho más amplia y más profunda de neomarxismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algo, sí, si me permites rápido. ¿Sabes que eso es un fenómeno? La literatura nos da fenómenos realmente extraordinarios. Eso que estás describiendo tan acertadamente lo adelantó un excelente novelista inglés llamado Aldous Huxley en este libro. Un mundo feliz, sí. Sí. A Brave New World. Esta es una versión en español que me regaló mi esposa. ¿Por qué quise interrumpirte para mencionar a Huxley? Porque el punto realmente interesante en todo esto es que me gustaría introducir eso que tú estás exponiendo tiene que ver con un problema fundamental, que es la creación del hombre nuevo. Y eso es lo que los conecta, conecta con toda la tradición comunista, con la tradición comunista desde Almalrico, Del Fiore, desde los husitas, desde los anabaptistas, desde la revolución de Münster en 1500, hasta qué sé yo, ese extraordinario descendiente de un gran artista del Renacimiento que fue Bonarrot, el primer revolucionario profesional y el creador de la teoría del partido de cuadros, no fue Lenin, obviamente. Aquella larguísima historia de la tradición de las ideas comunistas, a la cual Marx hace un aporte, el único aporte original que hace, porque todo lo demás lo tomó de otros autores, pero el único aporte realmente original que hace Marx, y es la gran obra de su vida, es que recuperó para un socialismo ateo, ¿okay? Que hace profesión de ateísmo como acto de fe, toda la tradición de la revelación milenarista, ¿okay? Que identifica el reino de Dios en la tierra con la revolución violenta y armada y con la destrucción de la propiedad. ¿Okay? Eso Marx lo recuperó y eso le dio la fuerza revolucionaria para tener los fanáticos, le dio esa fuerza revolucionaria del fanatismo religioso, que el socialismo había venido perdiendo. Ahora, yo lo que veo es que nosotros estamos perdiendo de vista sistemáticamente, como tú decías, a esos autores. Por ejemplo, ¿y por qué hice esta interrupción? Para pedirte que dentro de lo que estabas explicando, introduzcas este problema. O sea, introduzcas este problema, si te parece, si no, no lo hagas, la forma en que ellos están avanzando, en función de un conjunto de ideas que conectan a lo largo del tiempo y que han venido reconectando con mucho de su tradición anterior, aunque ellos lo llaman ruptura, para replantearla en nuevos escenarios de forma cada vez más eficiente.
y esto es muy interesante porque no parece ser lo que está haciendo ni el libertarismo, ni el liberalismo, por liberalismo, ni el socialismo moderado, ni el movimiento conservador. El movimiento conservador hasta cierto punto, pero tampoco. Sí, lo que pasa es que efectivamente tiene que ver con el tema del nuevo hombre y tiene que ver con, acá encontré el contrato social, que es la parte de lo que les quería compartir, porque es realmente el objetivo que se tiene, ¿no es cierto?, en, eh, en vista, que es el nuevo hombre tal cual como tú lo decías. Ahora, ¿cuál es el punto de cuál es ese nuevo hombre? Bueno, hay que leer a Deleuze y Guattari, el Antiedipo, y hay que pensar en lo que ellos están planteando cuando te dicen que tú no eres hombre y yo no soy mujer. Somos porcentualmente hombres y mujeres al mismo tiempo. Esto puede cambiar en cualquier momento según lo determinen las condiciones externas o internas, etc. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la colectivización? El objetivo es que tú no tengas identidad, que no puedas significar tu propia existencia y tu propia vida. Una vez que eso sucede, luego ellos vienen y te entregan un pasaporte identitario, que es: tú eres feminista, tú eres miembro del grupo de los oprimidos por ser afrodescendiente, tú eres miembro del grupo de los deprimidos o de los oprimidos por ser minoría sexual, y eso es un pasaporte identitario, que lo que te permite es afirmar la vida, porque si tú no sabes quién eres, no puedes afirmar la vida. Por eso es tan importante el proceso de colectivización que ellos han llevado a cabo dentro de las escuelas y que siguen profundizando con leyes como la autonomía progresiva, en que nos separan de nuestras familias, a los niños, a través de un juez activista que siempre le va a dar la razón al niño. Y eso lo han llevado al extremo. ¿Y por qué tienen que hacer eso? Bueno, porque Bourdieu ya descubrió hace mucho tiempo que en las escuelas francesas, donde todos son educados por igual, persiste la desigualdad. Y la pregunta es: ¿por qué persiste la desigualdad? Bourdieu lo dice, porque la desigualdad viene de la formación familiar. Por eso era necesario que las escuelas tomaran el día completo de los niños. Y el problema del liberalismo capitalista es que se ha vaciado de su espiritualidad en la medida en que perdió su aspecto religioso más profundo, y transformó a todos en proletarios, comillas, en el buen sentido, propietarios que trabajan el día entero. Entonces ya estar con tus hijos no es importante, tener tu familia no es importante. Y entonces esos niños se van tempranamente a una sala de cuna. Y si uno investiga qué es lo que hay como experiencia histórica con los ejemplos tipo sala de cuna, se va a un experimento que se hizo Barbarroja Federico von Hohenstaufen más o menos en el año 1300, Ah, que sí. puso, que él quería saber qué idioma natural hablaría un niño, Sí. cultura dánica, ¿no es cierto?, si es que no se le hablaba. Entonces hizo un grupo de niños a los cuales se les dio, recién nacidos, todo lo mejor de lo mejor, pero no se les habló. Y todos murieron, esos niños antes de los 3 años estaban todos muertos. Se genera un síndrome del hospitalismo que lo que genera finalmente es una fragilidad psíquica, a tal nivel que no hay ninguna posibilidad de desarrollarse como corresponde, porque no hay estímulo. Entonces, si nosotros dejamos a todos los jóvenes que hoy día lloramos porque son snowflakes, porque son millennials, porque son niños frágiles, los niños pompones de nieve, les llaman, se derriten con cualquier cosa. Pero si uno los dejó en la guardería desde que nacieron, bueno, lo que uno está viendo es el resultado de lo que pasó en el año 1300, digamos. Esos niños no tienen estructura psíquica, porque el apego con la madre es fundamental. Y por eso tienen que destruir la valoración que hay en torno a la madre, que hay en torno a estar embarazada. Ese problema está de fondo, porque eso necesitan a madres que vayan a trabajar y que sitúen su felicidad en su ingreso económico, sitúen su independencia en su ingreso económico. Cuando los hombres a nivel mundial, que son los que viven así, se suicidan 4 veces más que las mujeres. ¿Y por qué? Porque tienen puestas sus fichas muchas veces en objetivos externos que no tienen que ver con la felicidad de uno que es interna. Entonces, Maravilloso. Ah, perdón. entonces el No, problema continúa, que por favor, nosotros continúa. tenemos es que a ver, lo esencial de por qué el conservadurismo necesita hacer desde un libertarianismo consciente, cristiano y profundo una revisión, es para no caer justamente en lo que tú estás diciendo, porque el Estado siempre va a colectivizar. Y tú no sacas nada, y eso es algo que a los conservadores les cuesta mucho entender, no sacas nada con tener a cientos de miles de personas que se arrodillan frente a cualquier símbolo,
si esas personas no piensan por sí mismas? Porque va a ser cosa que les cambies el símbolo, como le pasó a los alemanes con Hitler, y se arrodillan frente al próximo símbolo. Entonces, justamente tú partiste esta entrevista, mi estimado Guillermo, preguntando cómo era posible el fanatismo, ese fenómeno del fanatismo. Y yo, me vas a perdonar que lo plantee así en forma tan honesta, tú me dijiste que yo soy media polémica, yo, más que polémica, soy honesta, la verdad, es porque necesitamos conservadores pensantes, necesitamos que aprecien la reflexión, que dejen, que entiendan que el individuo es el agente moral, que tengan fe en el individuo. Si una persona sana es una persona que va a distinguir mucho mejor entre el bien y el mal que una persona que tiene su instinto racional degenerado, en términos de Nietzsche, el monstruo de la razón. O no, tú hablaste de la negación de la realidad. ¿Cómo es posible la negación de la realidad si no es a partir de la degeneración de la razón? Entonces, no podemos poner tampoco, esto va para los liberales ilustrados, que todos lean los libros y todo, vaya y saque los no sé cuántos títulos y el lomo económico, si tampoco se pueden poner las fichas ahí. Las fichas tienen que estar puestas en las facultades del espíritu nous Aristóteles. Tienen que estar puestas en un desarrollo integral de los jóvenes en la búsqueda de sí mismos en la medida que crecen, que era como Aristóteles pensaba y los griegos pensaban la educación. Hay que darles herramientas de retórica, hay que permitirles que experimenten, entre comillas, hasta un cierto punto con equivocarse y con salir adelante, la resiliencia. Hay que recuperar al individuo. Si tú me preguntas a mí cuál es la batalla que tenemos que dar frente a la colectivización, la respuesta no es el conservadurismo, no al menos como se ha venido planteando. Frente a la colectivización, la respuesta es el sentido común de un individuo sano que se tiene a sí mismo, tiene sus propias fuerzas y le dice al avance de todos estos lavadores de cerebro, creadores de conciencia, no, tú no me creas mi conciencia, porque es mía, yo me creo mi conciencia. Cuando nosotros tengamos a mucha gente así, sea conservadora, más liberal, menos liberal, libertaria, etcétera, mucha gente así, entonces vamos a haber ganado nosotros la batalla. Estoy completamente de acuerdo. Vanessa, yo quería introducir, ir cerrando esto. Creo que estaba yo confirmando aquí. En el año 2012, tú mencionaste a tu hermano Axel, que recientemente tuvimos una extraordinaria entrevista. Eh, en el año 2012 conversaba yo con él de este tema que quiero introducir en México. Y en el 2015 se publicaba, muy a principios del 2015 se publicaba un libro mío que se llama Libres de Envidia, la legitimación de la envidia como acción moral del socialismo. Y eso es parte, digamos, si me permiten hacer autopublicidad. No, pero en realidad el punto no es ese, el punto es que eso es parte de un proyecto de investigación eh, multidisciplinaria, aunque yo soy economista, pero sobre la influencia de los atavismos ancestrales en la evolución de las ideas, de la sociedad, de la economía y de muchas otras cosas. Creo que los dos grandes atavismos ancestrales que son utilizados por esta religión neomarxista para destruir la conciencia de la realidad de las personas, porque parten de esos atavismos ancestrales, en ellos se anclan, de ahí toman la fuerza emocional para golpear a personas mientras más débiles mejor, y eso que tú mencionabas de la forma en que se manda que se ha creado una generación emocionalmente más frágil de lo normal, o de lo usual, de lo esperable. Y no lo decimos nosotros, lo dice un psicólogo de el peso intelectual de Jordan Peterson. Pero yo lo que agregaba era que el anclarse en esos atavismos ancestrales, como son, por ejemplo, la envidia, como la mencionaba Schweck, el gran sociólogo alemán Helmut Schweck, este, eh, el, por ejemplo, el tribalismo, que en realidad no es otra forma u otra cosa que la xenofobia como atavismo ancestral. Pero esencialmente, revisar esto en la dimensión del pensamiento evolutivo de Friedrich Hayek, que nos plantea el problema entre dos códigos morales que coexisten en la civilización, uno que la hizo posible,
¿okay? Es el código moral de la civilización, y otro que es previo, que es el código moral precivilizado. Ahora, y claro, Hayek va a terminar por decir que el socialismo no es sino un intento desesperado por tratar de imponer ese código moral precivilizado a la fuerza sobre la civilización, y bueno, por eso colapsa, o sea, es imposible, no se puede. O sea, la civilización partió rompiendo con esto. Schweck dice, por ejemplo, que todo avance civilizatorio no ha sido otra cosa que el control, una forma de combatir, de controlar o de negar la envidia. Bueno, no de negar, de controlar, de someter a control la envidia. Creo que exagera, creo que la envidia no es el único atavismo ancestral, aunque es el más poderoso y el más evidente. Pero lo que yo quería plantear aquí es que Peterson, que tú mencionabas y con el que yo, con su importancia yo coincido mucho contigo, se hace famoso fuera del círculo académico, en el cual era famoso, era un autor de enorme importancia, un académico enormemente reconocido en su disciplina como psicólogo, además un excelente psicoterapeuta. Pero se hace famoso porque es citado para declarar hace unos años cuando en Canadá se estaba aprobando una ley que hacía obligatorio referirse a las personas por los, creo que eran 62, no recuerdo con exactitud, pero eran más de 60 géneros que la ley para ese entonces reconocía, creo que ya van por más del doble actualmente, pero por esos 60 géneros había que referirse a cada uno con un específico pronombre, y eso se hacía obligatorio y era un delito no hacerlo. Peterson declaró como experto en el Parlamento, pero posteriormente salió sumamente molesto porque se dio cuenta que se iba a aprobar la ley. Intentó hablar con la prensa, que no quería cubrir eso, lo que él quería decir, y publicó un video en internet donde esencialmente dijo, voy a resumir mucho, lo que están haciendo es una ley que nos obliga a mentir, y yo no voy a obedecer esa ley, pueden enviarme a prisión, hacer lo que quieran conmigo. Y eso convirtió a Peterson en una figura popular gigante. Ahí se convierte en esa figura tan conocida fuera de los círculos académicos. Claro, es un primer paso y son muchísimas cosas más. Pero el asunto es que lo que a mí traía yo a este caso es que lo que está diciendo, lo que dijo en aquel momento Jordan Peterson fundamentalmente era que tenía el valor civil de pararse a defender la realidad, sin importar las consecuencias. Y yo creo que contra esto, precisamente para evitar eso que es la moral, que es una parte clave de la moral civilizada, es que necesitan los marxistas, los no marxistas, la izquierda, incluso el socialismo en sentido amplio, anclarse en esos atavismos ancestrales. Y eso es un problema muy interesante porque yo por alguna extraña razón encuentro que casi todos los pensadores libertarios, conservadores, analistas, se niegan o les molesta estudiar el problema de los atavismos ancestrales, les molesta el problema de estudiar la parte irracional del pensamiento humano, la forma en que esa irracionalidad influye sobre el orden espontáneo de la sociedad y la evolución de la civilización, y sigue influyendo. Y creo que, retomando lo que tú decías antes, es porque es un pensamiento, tanto el pensamiento conservador, en parte en reacción, pero el pensamiento liberal más a favor, que surge con las luces, que surge con el iluminismo, que surge con aquella gigantesco optimismo en la razón, ¿okay? Que no salió tan bien. Entonces, me pregunto yo si algo que venimos diciendo hace quizás por lo menos 100 años, y es que la civilización occidental está en una profunda crisis por todos estos motivos. Antes otros autores lo dijeron por otros motivos, que algunos a nosotros nos parecerán monstruosos, con Spengler, pero pareciera ser que la civilización occidental está permanentemente, o desde que se define como civilización occidental, está permanentemente en crisis. Sin embargo, parece sobrevivir y fortalecerse. Ahora, no estamos, hasta qué punto realmente hay una capacidad de respuesta, hay una capacidad de sobrepasar todos esos desafíos en la civilización occidental, porque la civilización occidental hoy en día cubre mucho más que el occidente tradicional. La civilización occidental se ha extendido a Asia,
la civilización occidental hoy en día, de la civilización occidental hoy en día forman parte pensadores cuya matriz cultural no es cristiana. Puede ser budista, puede ser taoísta, puede ser sintoísta, puede ser... Entonces, puede ser hinduista. En algún caso, aunque es bastante raro, puede ser islámica o musulmana. Y sin embargo, nosotros lo que estamos viendo, ¿okay?, es que Occidente está en una crisis terriblemente profunda, porque parece ser que es una civilización cuyos intelectuales, el grueso de cuyos intelectuales y el grueso de cuyos comunicadores la odian y se niegan a pertenecer a ella y desean destruirla. ¿Cuál es, en tu opinión, hice toda esta larguísima introducción para hacerte una pregunta muy corta, ¿cuál es, en tu opinión, la paradoja de Occidente? A ver, lo que pasa, Guillermo, es que yo creo que cuando vamos a ponerlo en términos muy fáciles de comprender lo que quiero decir, porque tocaste muchos temas, entonces la paradoja de Occidente finalmente, si lo quiero poner en una figura simple, clara y clave, es que no hay Ben Shapiro. Perdón que lo diga así, pero ¿cómo es Ben Shapiro? Ben Shapiro es un joven que, por decir las cosas y por irse en contra del neomarxismo y por avanzar en la libertad, se siente bien, se siente feliz, aunque está solo, no le importa. Aunque le griten, aunque lo maltraten, aunque lo funen, Ben Shapiro se sonríe. Y lo tratan mal y no se siente mal. Porque él afirma la realidad, porque él se ríe, tiene sentido del humor, porque es un alma amplia, abierta, en muchos sentidos. Un conservador muy especial, si uno quiere. ¿Qué es lo que hay en Ben Shapiro? Y lo tomo así porque es un caso de un individuo que Nietzsche diría es un Übermensch, que llega a sus mejores posibilidades. Las mejores al menos para tener una buena cultura. Su relajo, su ausencia de miedo, su falta de fragilidad. Pero no solamente todos esos aspectos neutros, sino que psíquicamente en el inconsciente, todos los aspectos afirmativos de la vida, que están asociados a que a él no le quitaron sus fuerzas naturales, a que a él le dieron otro tipo de biberón. Entonces, cuando nosotros tenemos hijos, que queremos que sean individuos fuertes, que afirmen la vida y cuando les griten que son tal o cual cosa y los pongan en el lado de la gente mala, sabiendo ellos que están en lo correcto, en lugar de hacer una genuflexión y en lugar de obedecer una autoridad torcida, sean capaces de reírse, de recibir todos los improperios que se les digan, de asumir la dificultad. Tú hablaste de Jordan Peterson, cómo asumió la dificultad que implicó decir la verdad, de anclar ahí el honor y de recuperar entonces aquella cultura en la que el individuo era el héroe. Porque toda esta ilustración se fue degenerando al punto que hoy día no somos más que algunas estadísticas o encuestas donde nadie pesa por sí mismo, porque nos han quitado no solamente las fuerzas de raíz en nuestra educación y en nuestro apego y en nuestra familia, sino que también nos han quitado nuestra capacidad para pensar. Cuando todo un niño lo tienes todo el día haciendo ejercicios matemáticos y lingüísticos, lo destruyes si es que no tiene ese tipo de vida. Descubrir qué tipo de vida tiene cada individuo para que las condiciones que están en su alrededor fortalezcan aquello en lo que él se fortalece. Esa es el gran problema de Occidente, la gran paradoja de Occidente, es que buscando las luces que nos provee la razón, finalmente lo único que hizo fue deteriorarla y destruirla, al punto que los jóvenes más educados son, desde la perspectiva nietzscheana del instinto racional, los más degenerados, tienen su razón completamente degenerada. Por eso es que el conservador razonable habla de sentido común, porque sabe que ya no cuenta con esa razón, porque la gente más racional y que más lee, que más se desarrolla y que más títulos tiene, es la que está más desquiciada. Entonces esa es la paradoja que nosotros tenemos. Eso es un gran logro de la izquierda. Y perdón, no, ese es un logro de todos nosotros. Cuando tú ves cómo educaron a Stuart Mill,
Eso, él no fue educado por gente de izquierda. Eso es cuando gana, anda al nacimiento de la tragedia de Nietzsche, y Nietzsche lo está diciendo. Cuando ganan la valoración del ser humano, solamente el tipo de vida del humano teórico. Aquel que lee tiene valor, el sabio tiene valor, el que calcula tiene valor, y el artesano, y el poeta, y el pintor, y el músico, y el constructor, no. Lo que vale es este hombre con el instinto racional y perfectado. Y cuando se instala eso, Nietzsche y Heidegger lo dicen, vamos directo al descalabro. Y esa es una de las paradojas. Y la segunda paradoja es que eso que tú llamas, digamos, estas estructuras atávicas, tiene algo que en clave nietzscheana, tal cual como tú lo estabas planteando, es el instinto gregario, que también Hayek habla un poco de eso, ¿no? El tribalismo responde al instinto gregario. El instinto gregario es contrario al individuo. El instinto gregario se molesta con la diferencia individual. Y lamentablemente en los colectivos eclesiásticos lo que nosotros tenemos es una exacerbación radical del instinto gregario, es decir, de la colectivización del individuo. Por eso es que la respuesta es cristiana, pero con Jesús, porque él dijo, ama al prójimo como a ti mismo. Y aquí me voy a hacer publicidad yo porque yo hice mi tesis de doctorado en ese mandamiento. Y mientras nosotros no entendamos, esta es mi hipótesis, obviamente trabajé muchos años en esto y lo voy a traer cada vez que alguien tan interesante y con tantas luces como tú, Guillermo, me dé la oportunidad de llegar tan profundo, porque esto uno no lo tiene todos los días. Y lo voy a traer a colación siempre. Ese a ti mismo, que también inspiró a los padres de la escolástica, ¿no es cierto? Y donde se encuentran las primeras semillas del capitalismo, no el neomercantilismo, ni el mercantilismo, sino que el capitalismo de Adam Smith. Entonces, nosotros mientras no entendamos que la gran tarea hoy día entre liberales, libertarios, hablemoslo libertarios para que no se confunda tu audiencia norteamericana, y conservadores, por eso yo te dije, la solución es cristiana. Frente al avance del neomarxismo, la solución es cristiana. La solución es amar al prójimo como a ti mismo, es disolver la tensión entre el colectivo y el individuo, porque el grupo compuesto por individuos no sobrevive si todos son tan débiles como lo propone Rousseau. Y por otra parte, cada uno de nosotros, que es un individuo, no sobrevive si tiene a su grupo en el sentido de que su realización, la más de las veces depende de que existan más seres humanos. Si yo soy profesora y si no tengo estudiantes en mi aula, ¿qué hago? Si soy bailarina y no tengo espectadores en el teatro, ¿soy feliz? Si soy un constructor y no existe aquella persona que me provee los bienes materiales para poderlo hacer, aquella persona que está dispuesta a comprar la obra, aquella persona que es al mismo tiempo el diseñador, ¿cómo me realizo? Nuestra realización de nuestros talentos depende de que tengamos una sociedad a la que entregarle el valor que tenemos para esa sociedad. Esa sociedad lo valore más o menos, da lo mismo eso, pero que podamos tener ese espacio. Entonces, nosotros, mientras la gran tarea, y con esto ya voy terminando porque tengo otra reunión ahora, y te lo agradezco, Guillermo, que me hayas dado la oportunidad de llegar a esta conclusión. Porque a mí me duele el alma con esto, lo digo en serio, o sea, el alma en el sentido de psique, de ver la ceguera, digamos. La gran tarea de nosotros es disolver la tensión entre el individuo y la comunidad, o dicho en términos marxistas, el colectivo, de manera de ofrecer realmente lo que puede ser el mejor mundo posible entre personas que se respetan, que se reconocen sus derechos individuales y que realizan sus caminos de vida según las condiciones que hay de la manera más satisfactoria y feliz posible. Para eso no podemos seguir pensando que o el individuo o el colectivo, para eso el individuo tiene que integrar el bien de la comunidad entre sus intereses y para eso la comunidad tiene que integrar el bien del individuo entre sus intereses. Esa es mi conclusión. Muchísimas gracias, Vanessa. Estamos llegando al final de esta entrevista. Damas y caballeros, ha sido un placer y un honor hablar con la profesora Vanessa Kaiser. Logré, por lo menos que en la última pregunta estuviera en desacuerdo conmigo en algo, me negara lo que yo había dicho. Yo estaba demasiado de acuerdo para que la entrevista fuera interesante, pero quería cerrar esto diciendo que todo esto de lo que estamos hablando
el marxismo como religión. Por cierto, tengo un libro en preparación que se llama así, ese es su título, el marxismo como religión. El, el punto importante aquí, el punto importante aquí es que nosotros, lo que hemos estado hablando con el de la profundidad de la formación intelectual de Vanessa es de un pensamiento sumamente retorcido, peligroso, destructivo, que a partir de una idea religiosa trascendente de, mediante la acción revolucionaria, traer, prometer y crear el paraíso, el cielo en la tierra, lo que logra en la práctica es crear el infierno en la tierra mediante monstruosidades de destrucción material y moral con un enorme sufrimiento humano. Y eso lo logran todas y cada una de sus versiones, desde mucho antes de que naciera Karl Marx, hasta las versiones actuales de las que tanto hemos conversado. Entonces, mis queridos amigos, esto fue la entrevista libre. Me despido dando las gracias a nuestros aliados de Transbordo Virtual. Eh, y anunciando que el próximo año vamos a tener en línea una nueva doble diplomatura en economía de la Escuela Austríaca, del cual pueden ustedes comenzar a obtener información dentro de poco a través de la página web del Centro Juan de Mariana. Y que, por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube o a nuestro canal de Rumble. Darle like si lo desean, seguirnos por las redes sociales. Y como siempre me despido exactamente igual que como empecé diciendo, damas y caballeros, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches según sea el caso. Como siempre es un enorme, para mí un placer y un honor estar con ustedes. Chao a todos. Gracias.